Si quieren, ahora la subo al grupo de WhatsApp, ¿les parece bien? Para no subirla al campus. Ahí la estoy subiendo, un JPEG, nomás que hice copia de pantalla. Ahí están subidas. Si tienen dudas, puede ser que me haya equivocado en alguno, me mandan por privado, en base a lo que vimos en la clase pasada, la corrección, y lo veo de vuelta. ¿Mm? Y si no tienen dudas, bueno, los chicos que les fue mal, vamos a ver la fecha del recuperatorio. La idea siempre suele ser, después de los 3 parciales, recién hacemos el recuperatorio. Pero vemos cómo vamos con las fechas. Si ustedes prefieren, los que les fue mal, rendir ahora, que lo tienen fresco y demás, me avisan y vemos qué fecha podemos poner. Bien. ¿Quieren comentarme? ¿Vieron con Fabiana el lunes, creo, ya largaron con la relatividad? Sí, profe, ya vimos hasta contracción de longitudes, o sea, vemos transformación de Lorentz, todo, digamos, Ah, dilatación del buenísimo. tiempo, varias cosas. Listo. De 10, Esteban. Entonces vamos a comenzar con el práctico 3. Salvo que alguno de los chicos que esté presente no haya estado en la clase pasada que vimos la corrección de parciales, tenga alguna duda. Si no, largamos nomás con el práctico 3. Antes que nada, ¿tienen la guía? ¿Pudieron inscribirse todo en el campus para sacar información o sigue habiendo gente sin poder loguearse? Para ver si comparto el enunciado y la resolución en el grupo. ¿Podría compartirlo en el grupo, prof? Bueno, entonces, dame un segundito. Bueno, ahí subo el práctico 3 enunciado. Mm, Bien, ahí estaría, se está subiendo. Entonces, paso a compartir solamente la resolución. Bien, como ya vieron, contracción de longitud, dilatación de tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, el uno dice lo siguiente. ¿Todos tienen ya el enunciado y la resolución? ¿O hay alguno que no? Sí, prof. Bueno. Antes que nada, dudas del concepto de contracción de longitud, dilatación del tiempo, lo que vieron con la teoría. Si hay algo de lo que nombre yo que no lo han visto, me avisan y frenamos, hacemos alguna observación. Pero vamos a tratar de ver solamente esos conceptos que han visto ustedes. El uno, creo que no hay drama, dice, una nave de 0,1 kilómetros de longitud en su propio mar con reposo se mueve 0,7 c hacia un asteroide. ¿Cuál es la longitud de la nave medida por un observador que se encuentra en el asteroide? Bien. Acá siempre en estos ejercicios, ustedes lo primero que tienen que hacer es
enmarcar los sucesos, ¿bien? Siempre va a haber un marco que lo vamos a tomar como reposo, pero ya habrán visto que el reposo depende del observador, todo es relativo, y un marco en el cual encuadramos el objeto que se está moviendo. Bien, ahora, ese objeto que se está moviendo, en este caso, un avión de 100 metros, va a ir solidario a uno de los ejes. O sea, vamos a considerar que ese avión se está moviendo solidariamente con un eje que en este caso se mueve a una velocidad 0,7c respecto del observador que está en el eje SS. Y el objeto que se mueve siempre lo vamos a poner en S', pero es a elección de ustedes, ¿no? Entonces, el enunciado, ¿qué datos nos da? La velocidad de ese objeto que se mueve respecto al observador. A esa velocidad del eje la vamos a llamar v corta, porque ya vamos a ver más adelante que puede haber una velocidad dentro de ese marco de referencia distinta, o sea que no está solidario a esa nave. Por ejemplo, si alguien, hagan de cuenta que tira un objeto y sale por la ventana de esa nave, este objeto sale con una velocidad respecto a esta. Esa velocidad la llamamos u, pero si es velocidad de eje, la vamos a llamar v corta. Como ven, el eje S, el sistema cartesiano S, el S', los ejes X', Y', X e Y. Y la resolución, ¿cómo se hace? Nos pregunta, ¿cuál es la longitud de la nave medida por un observador que se encuentra en el asteroide? Consideramos el asteroide, el plano fijo sería, y acá habrán visto con Fabiana el factor de corrección gamma que se aplica cuando estamos trabajando con velocidades comparables con la velocidad de la luz, que de eso se trata esta unidad, ¿no? La famosa relatividad de Einstein. Pero también este factor de corrección, cuando las velocidades son muy chicas, se hace 1, entonces es aplicable a toda la gama de velocidad, pero toma sentido recién cuando estamos hablando de velocidades muy altas comparables con la velocidad de la luz, donde se observa la contracción de la longitud o dilatación del tiempo, ¿no? Bien, como piden, ¿qué nos están pidiendo acá? La longitud del objeto, en este caso de la nave, medida por el observador del asteroide. Siempre llamamos longitud propia, van a ver acá que dice LP, a la longitud medida en el propio marco de referencia del objeto. A ver, la longitud propia de la nave, ¿la puede medir este observador? No, ¿verdad? La longitud propia de la nave se mide en el propio eje donde se encuentra la nave, que está en reposo la nave para ese eje. O sea que el observador debería estar acá para medir la longitud propia de la nave. Entonces, la LP es el dato que nos dan de 100 metros. Esta fórmula la vieron, ¿verdad? La longitud es igual a longitud propia sobre contracción de longitud, sobre el factor de corrección. Donde esta L es de la medida del objeto en otro eje. ¿Bien? ¿Entienden el concepto de esta fórmula? Sí, profe. ¿No? Entonces, solamente reemplazamos en la fórmula esta que acabamos de ver, la LP la tenemos y gamma lo calculamos con la velocidad que es un dato 0,7c. Entonces, a ver, vamos a... 100 metros, lo colocamos acá, y el factor de corrección reemplazamos 1, va a quedar 1 sobre raíz de 1 menos 0,7c al cuadrado. Acá guarda que la velocidad está al cuadrado.
Si ustedes reemplazan por 0,7c, se eleva a 0,7 al cuadrado, la c también al cuadrado, por eso se simplifica c con c, y nos queda un número adimensional, ¿verdad? Sin unidades. Resolvemos esto, y acá no está puesto el resultado, pero si reemplazan ese resultado acá, les debería dar 71,41 metros. Si quieren verificar ustedes en la calculadora, mejor. Y de esa manera obtenemos la longitud medida por el observador en el asteroide, respecto a un objeto que se está moviendo a una velocidad comparable con la velocidad de la luz, 0,7c. Y como verán, de 100 metros que un observador, si estaría en el mismo eje del objeto, que acá le llamaríamos un observador prima de ese prima, mediría 100 metros, en cambio el observador en reposo logra medir 70 metros. Es lo que se llama el efecto este de contracción de la longitud. ¿Entendieron el concepto? Sí, profe, y a mí también me dio igual. Creo que está muteado. Perdón, sí. ¿Los demás entendieron? ¿O se fueron a dormir a siesta y dejaron ahí conectada la compu? A ver, algunos Tiene suerte. responden. Bien. Bueno, si no hay dudas, pasamos al 2. Bien. Paso a leer el 2. Los piones neutros tienen una vida promedio de 8,4 por 10 a la menos 7 segundos en su propio marco de referencia, en reposo. En un experimento de laboratorio se producen piones con velocidad 0,995c y preguntan cuál es la vida media del pion en el laboratorio y qué distancias recorren esos piones según se mide desde el laboratorio. Bien, como siempre digo, saquen los datos y en este caso nos dan la vida promedio del pion en su propio marco de referencia. Entonces nos está dando un tiempo propio, como hablamos de longitud propia, también existe el tiempo propio que es medido en el propio marco de reposo. En este caso nos dan ese dato, el tiempo de vida promedio de esos piones neutros. Nos dan la velocidad. A ver que estoy viendo el enunciado. Ahí está. Bien. Como les mencionaba, nosotros, acá está. ¿Ese qué sería? Nuestro marco en reposo. En nuestro caso sería el laboratorio, ¿bien? Vamos a tomar como si fuera el laboratorio. Y el otro marco que armamos es solidario al eje, en este caso los piones, que se mueven a una velocidad 0,995. Entonces dejamos solidario ese pion a este marco de referencia móvil respecto a este. Bien. Por eso que acá colocamos que el tiempo propio, o el tiempo promedio de vida, es 8,4 por 10 a la menos 7 segundos. Y habrán visto con Fabiana la fórmula esta de tiempo, igual al factor de corrección por el tiempo propio. Como verán, como es siempre mayor a 1, el factor gamma, el tiempo, en este caso, es mayor al tiempo propio, ¿verdad? El tiempo observado en otro eje, en otro sistema de coordenadas, perdón. Por eso que hablamos de dilatación del tiempo, ¿bien? Porque este delta t siempre va a ser mayor que el delta t propio.
Bien, ¿qué nos preguntaban en este ejercicio? El tiempo que se medía en el laboratorio. Bien. Entonces, vamos a observar esa dilatación del tiempo con esa fórmula. Para eso calculamos siempre el factor gamma. Acá directamente, como es 1 sobre la raíz, está multiplicando, pero queda así. ¿Lo ven? No está puesto acá, pero arriba estaba que gamma era igual a 1 sobre todo esto. Entonces queda multiplicando y reemplazan la velocidad que es dato, el tiempo propio de esos piones, que es dato, y nos queda que el tiempo medido en el laboratorio de vida de esos piones es 8,4 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Es un tiempo más chico o más grande que este? ¿Qué opinan? ¿Cuál es más grande de los dos? Menos 6 es más grande que no. Exactamente. A veces se engaña cuando son números negativos, ¿bien? O sea que acá observamos la dilatación del tiempo, ya que ese pion se mueve a velocidades grandes. ¿Bien? Y por otro lado, preguntaba el ejercicio, ¿qué tiempo, qué distancia recorre ese pion en ese tiempo de vida? ¿Bien? Acá habrán visto los dos enunciados de Einstein de los enunciados de la física, que se cumplen en todos los marcos de referencia, ¿bien? Y que la velocidad de la luz nunca puede ser mayor a c sin importar el marco que se esté analizando. Bien. Entonces, x, como todos saben, es tiempo por velocidad, y el tiempo, a ver, ¿qué nos pide el enunciado? Siempre ustedes La remítanse distancia a lo que pide. medida del laboratorio al peón. Exactamente. Bien. Como pide del laboratorio, es delta x, no delta x prima. Si nosotros quisiéramos medir una distancia acá, acuérdense que estamos hablando un delta x prima. ¿Bien? Eso tengan cuidado siempre. Como nos pide una distancia medida desde el laboratorio, es delta x. O sea que vamos a tomar los tiempos medidos en el laboratorio y la velocidad que mide también el laboratorio, que en este caso, el observador en el laboratorio mide ¿qué cosa? Que el pion se mueve a esa velocidad. ¿Bien? O sea que esa velocidad es medida por esta persona. Acá hay que tener cuidado con eso de que realmente es todo relativo y hay que tener cuidado qué medida estamos colocando dependiendo la variable de quién la mida. En este caso, queremos medir distancias acá, por este observador, colocamos el delta tiempo que mide este observador por la velocidad que mide este observador. No hay que mezclar los parámetros de los dos sistemas de coordenadas. Bien, dicho eso, el tiempo lo calculamos recientemente y la velocidad es la del eje, la del sistema de coordenadas en movimiento. Llegamos que esos piones se mueven, recorren una distancia de 2.510 metros, 5, en ese tiempo. Y con esa velocidad. ¿Bien? Esta velocidad. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Seguro no hay dudas, chicos, porque en el parcial vi varias dudas de conceptos que pensé que estaban claros y pareciera que no. Así que pregunten, como siempre digo, sin vergüenza, nadie se va a reír. De paso la clase se hace como más ida y vuelta, así que con todo gusto, si tienen dudas, respondemos. Yo de parte no tengo ninguna duda, profe. Bueno,
Pasemos al 3. El 3. El 3 nos dice, una nave viaja a 0,85 C. Ustedes ya ahí con ese dato, ¿qué van a hacer primero? Ponen solidario a esa nave, a un eje, y que se mueva a 0,85 C todo el sistema de coordenadas, ¿bien? Si la longitud es 30 metros según la mide un observador en la Tierra, ¿cuánto medirá un observador dentro de la nave? Bien, es un ejercicio muy simple una vez que ustedes definen los dos sistemas, el sistema fijo y el sistema móvil. ¿Bien? Acá, como antes, la nave del sistema móvil con una velocidad de 0,85 C, pero esta vez el observador en la Tierra, creo que dice, mide 30 metros, ¿bien? Entonces no estamos hablando de longitud propia, sino la longitud de este observador. Acuérdense que la longitud propia sería esta de acá, medida por un observador en ese eje, y se le llama longitud propia, ¿bien? ¿Y qué nos están pidiendo en este caso? Longitud propia. Entonces, ¿qué hacemos? Con la fórmula de contracción de longitud, reemplazamos, en este caso, 30, la longitud medida, por el factor de corrección, reemplazan 0,85, se nos van c cuadrado con c cuadrado, y nos queda la longitud propia de 56,96, donde verifican la contracción de la longitud para el observador que esté en reposo, sería, ¿bien? Ahora, si a usted el ejercicio no le da 0,85C, por ejemplo, le da un valor en metros por segundo, acá guarda que reemplacen 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o pasen directamente a una relación de C como está acá. Pero guarda con las unidades por los cuadrados más que todo. Bien, ¿dudas? Nada, bueno. ¿Pudieron ver las notas todos, chicos? Profe, Sí, B, profe. siempre B va a ser medida desde el observador, S. Esta B, decís la velocidad. Sí, Claro, esa B nosotros la tomamos con la velocidad del sistema de coordenadas móvil. Pero bien, como decís vos, está medida por este observador. ¿Bien? ¿Por qué te digo esto? Porque si este observador, él como está en reposo, en este eje, él va a ver una velocidad cero, porque ve que la nave no se mueve, está en reposo, ¿bien? Entonces siempre esta velocidad que nosotros asociamos al eje es la velocidad medida por este observador. S. ya, bien, profe. Ahora, ya vamos a ver un ejemplo, creo que sigue. Sigue después, mira. Ahora viene el ejemplo de la velocidad U, de un evento. ¿Bien? ¿Quedó claro ahí? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos al 4, que ahí vamos a ver algo nuevo. Antes que me olvide, de paso les comento. En el parcial que viene, aprovechen la clase de consulta. ¿Por qué? Porque, bueno, en la clase de consulta ustedes ven, seguramente ya han estudiado, han practicado todo, y ahí van a ver las dudas concretas, porque si no, obviamente estudian
para ese día y se van con todas las dudas juntas. Así que recomendación para esta materia, como todas, traten de, para la clase de consulta, estudiar. Entonces ahí se sacan las dudas y bueno, ya van como más seguros para el parcial, es la idea. Bien, vamos al 4. En el 4 vamos a ver esto que les comenté ahora de un evento que se produce dentro del sistema móvil, que nosotros consideramos móvil. El enunciado dice, un tren viaja a 0,7 c en la dirección XX'. Por una puerta lateral lanza un paquete de 0,8 c, medido por una persona en la Tierra. Calcular la velocidad del paquete relativa al tren. Bueno, acá como les mencionaba, hay un observador en un plano fijo, en la Tierra, por ejemplo, y ese observador mide la velocidad del tren, que es 0,7 c. Bien, nosotros a ese tren lo dejamos solidario en el sistema S'. Nos dicen también que el tren viaja de X a X' en este sentido sería, bien, pero que esta vez, ¿quién mide esta velocidad 0,8 c? A ver, ahí lo leo de vuelta. Nos dice que por una puerta lateral lanza un paquete a 0,8 c medido por una persona parada en la Tierra. Bien, o sea que este 0,8 c lo mide esta persona. Bien, entonces, ¿qué le pongo? ¿U o U'? A ver, dijimos que cuando son velocidades de eventos, dentro del eje móvil le vamos a llamar U. Hagan de cuenta que es una U. Y si es prima o no, ese valor depende de quién lo mida. En este caso lo mide una persona en la Tierra, según interpreto yo, ¿no? Entonces, repito, este valor sería U o U'. U, uno más. Bien. Ese valor U solo, no U', porque lo mide esta persona, ¿bien? Si el enunciado dijera que es medido por una persona que va dentro del tren, sí sería U' porque lo mide en este sistema de coordenadas. Bien. Para eso, para calcular, ¿qué nos pide ahora? Calcular velocidad del paquete relativa al tren. O sea, nos están pidiendo U' de X. ¿Entienden, no? Nos piden velocidad del evento, por eso U, medido por el tren, por eso es prima, y respecto al eje X. Habrán visto con Fabiana que las transformaciones de Lorentz son aplicadas sobre un eje. La contracción de longitud existe sobre un eje. ¿Bien? Siempre vamos a trabajar esa longitud respecto al paralelo de uno de los ejes. ¿Bien? No sé si vieron algún ejemplo de contracción de longitud práctico que en la teoría han hecho cálculos, por ejemplo, de un rectángulo, de un cuadrado, ¿no? Pero bueno, a ver si me hago entender. Por ejemplo, este tren. Nosotros estamos hablando que se contrae la longitud. ¿Y de qué longitud estamos hablando? La que va paralela al eje en movimiento, ¿bien? Esa es la longitud que se contrae. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la altura? ¿Se contrae según ustedes? A ver, ahí se me escucha. ¿Se escucha Sí, ahí? sí, te escucho, No se Álvarez. contrae porque no está en la dirección del viaje. Exactamente, a eso quería llegar. Solamente se contrae
lo que va en el eje de movimiento, paralelo al eje de movimiento, ¿bien? Si nosotros moviéramos en Y, se contraería esa altura y no se contraería esa longitud, ¿bien? Salvado ese, por las dudas lo acoté, por eso esta X subíndice X, ¿bien? Bien, esta fórmula la vieron con Fabiana ayer, transformaciones de velocidad de Lorentz. ¿No? Sí, profe, ¿Sí? sí la recuerdo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a usar creo que esta ecuación solamente de transformación de Lorentz, ¿bien? En la práctica. Ya vamos a ver más adelante, pero creo que era solamente esto. Si se fijan, van a encontrar dos fórmulas. Lo habrán visto con Fabiana. Cuando es U', por ejemplo, de X, velocidad del evento medida por X, o cuando quieren calcular U de X, ¿bien? Que cambian los signos. Habrán visto ya con Fabiana, ya vamos a ver seguramente otro ejercicio más adelante. Pero si ustedes quieren calcular U de X sin la prima, se cambian los signos y esto se pone prima en los dos, ¿bien? Ya vamos a ver algún ejemplo seguramente. Eso obviamente depende de qué eje a qué eje queremos calcular. Las transformaciones de Lorentz está contemplado de un eje a otro y viceversa. Solamente cambia lo que les comenté recién. Bien, vamos a calcular. Como nos piden un prima de X, tenemos U de X, 0,8c. Tenemos B, que es la velocidad del eje. Y acá abajo nos piden U de XC de vuelta, U de X por B sobre C cuadrado. Llegamos a este resultado que si lo analizan, fíjense que es mucho menor que el 0,8c que veía este observador, ¿bien? Es obvio porque el observador que está midiendo este valor está en movimiento dentro del tren, ¿verdad? Y esta fórmula, ¿ustedes qué opinan? ¿Puede ver ese observador una velocidad mayor a c? ¿Este o este observador, cualquiera de los dos? Ninguno puede. Esa es la premisa de la que se parte. Exactamente. Eso les sirve a ustedes también en los parciales, porque si les da un valor de velocidad mayor a c, hay algún cálculo, obviamente, que está mal. ¿Bien? Bueno, ¿dudas de este ejercicio? Del 4. No, profe. Bueno. Vamos al 5. El 5 es un ejercicio más complicadito, que suele venir en los parciales. El 5 es para ver si realmente se entendió todo lo anterior. Lo que vimos de contracción de tiempo, longitud, los distintos sistemas, si encuadramos bien, si hacemos bien las mediciones en los distintos sistemas. Para este ejercicio siempre recomiendo ustedes hacerlo y bueno, comenzar a anotar los datos, porque una cosa es verlo ahora resuelto como yo lo estoy poniendo, y otra cosa es realmente sacarlo cada uno en su casa. Así traten de hacerlo como todos, sin ver la resolución, y lleguen a esos resultados. Bien, vamos al 5, nos dice lo siguiente. Un observador en reposo sobre la Tierra ve un tren muy rápido de 200 metros de largo que pasa a través de un túnel de 200 metros de largo. Bien, ahí hago un parate. Vayan anotando siempre a medida que van leyendo.
ahí que dice, el observador, ¿en dónde estaba? En la Tierra, mide un tren de 200 metros. O sea, acá a la izquierda vamos a poner lo que mide el observador fijo. Si mide la longitud del tren en 200 metros, ¿es propia o no es propia esa longitud? La mide la persona que está quieta. No, no No, no es es la propio. longitud propia. No, no es propio. Bien. Entonces, la longitud del tren que mide esa persona a 200 metros no es la propia. Por eso está puesto longitud del tren. En cambio, acá vamos a poner longitud propia del tren. Bien. Esta persona mide 200 metros, longitud del tren. Y la longitud del túnel que mide esa persona, sí es la propia porque está en el mismo marco de referencia que es la Tierra. El túnel está fijo respecto a la Tierra y respecto al observador que está paradito. Creo que dice en la Tierra o en el túnel, no sé cómo dice el enunciado. Lo importante es que este observador obviamente mide este túnel de 200 metros, por eso es longitud propia del túnel. ¿Bien? Entendido esa parte, sigamos el enunciado. Nos dice, de manera que el tren momentáneamente desaparece de la vista dentro del túnel. Claro, porque ese observador que está fijo midió la misma longitud del tren que la del túnel. Hay un momento que desaparece ese tren dentro del túnel. Después dice, observadores a bordo del tren miden la longitud del tren en 500 metros y la longitud del túnel en 80 metros. Bien. Esos 500 metros los miden las personas que están dentro del tren, por eso es propia. Bien. Longitud propia. Y la longitud del túnel, como la miden y está en otro eje, porque la estaba midiendo las personas que estaban acá arriba del tren, bien, y el túnel está en otro eje, no es longitud propia, sino es longitud del túnel según S' sería. ¿Bien? ¿Entendieron esa diferencia de mediciones que se hace en ese enunciado? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es lo más importante. Lo que acabamos de hacer, yo creo que es el 80-90% del ejercicio. Si ustedes tienen bien eso, es muy difícil que calculen mal o que le erren al ejercicio, ¿bien? Identificar siempre cada evento en su marco de referencia, ya sea móvil o fijo, es lo que ya tenemos casi todo el ejercicio hecho, lo más importante. Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué nos pedía el ejercicio? Nos dice, como es obvio, un tren de 500 metros de largo no puede caber dentro de un túnel de 80 metros de largo. ¿Cómo se explica esta incongruencia? ¿Y a qué velocidad viajaba el tren respecto del marco de referencia de los observadores en la Tierra? Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo se explica la incongruencia que un tren de 80 metros, un tren de 500 metros, desaparece en un túnel de 200 metros? ¿Qué opinan? Justamente por las contracciones de longitud. Exactamente, El ni más observador ni que quede menos. fuera va a medir el tren más corto. Exactamente. Como bien dijo nuestro compañero, cada evento es relativo, depende de quién lo observe, ¿no? De qué marcos lo observe. El observador que dijo que desapareció el tren es el que estaba fijo. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo el efecto de contracción de longitud del tren. ¿Bien? Entonces ese tren de 500 metros parecía de 200 para él. Ahora, para que todo esto se cumpla, tiene que haber una relación de velocidad, esta vez, que es la que nos pide el ejercicio. Para calcular, obviamente, nos vamos al factor de corrección nuestro, y acá podemos sacar varias relaciones, porque hay dos medidas, túnel y tren.
Por ejemplo, en el factor de corrección, acá está, primero la longitud era igual a esto, ¿bien? Despejamos el factor de corrección y tenemos longitud propia sobre longitud. En el caso del tren, longitud propia del tren dividido en longitud del tren medido por otro observador. Nos queda un factor gamma de 2,5. Obviamente, si hacemos lo mismo para el túnel, el factor tiene que dar lo mismo, porque responden a la misma velocidad, al mismo efecto de contracción de longitud. ¿Bien? Esto está hecho para corroborar. Ustedes en el parcial, con uno solo que hagan está bien. Si hacen los dos, mejor se quedan tranquilos que han calculado bien. ¿Bien? Entonces nos remitimos a la fórmula de gamma. Acá falta el despeje de gamma, van a tener que hacerlo, de la fórmula de gamma, como despejar B. Una vez que despejen B, directamente reemplazan el valor de gamma que calculamos recién, 2,5, y nos da la velocidad del tren respecto del observador que estaba en la Tierra. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Sí, profe, de mi parte también lo único, ese último despeje, la última fórmula que usamos, no sé bien de dónde salió. Bueno, eso se acuerdan, lo iba a hacer acá, pero está hecho más arriba. Así no queda tan desprolijo. De esta ecuación. De la de gamma. Y en este caso, traten de hacer el despeje de B y debería darles lo que está abajo. ¿Bien? Perfecto, profe, ya entendí. Listo. Bueno, gente, si no hay más dudas, cortamos en el 5 y terminamos ya este práctico la semana que viene, en la otra mitad. Bueno, Bueno, de paso vean los parciales con los que vimos la semana pasada y cualquier duda con las notas me están avisando. bueno, Bueno, profe. Listo, chicos, que anden bien, nos vemos bueno, hasta la profe. semana que viene. Nos Hasta vemos, profe. luego. Hasta luego.